A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom. Quiero terminar esta pintura que comencé en el devocional anterior. El devocional anterior lo titulé Transformado. Si aún no lo has escuchado, puedes buscarlo. Y de esa manera sabrás por qué me inspiré en las águilas. ¿Sabías que las águilas construyen sus nidos con ramitas secas, con espinas, con plumas y hojitas secas? Tal vez pienses, bueno, es normal que pongan plumas, hojitas secas, ramitas. Pero, ¿qué hay de las espinas? Bueno, cuando las águilas madres se dan cuenta de que sus crías o aguiluchos ya están listos para volar, ellas comienzan a sacar del nido las plumas y la hierba, dejando así las espinas. Ellas saben que volar da miedo. De pronto están muy altos los nidos y ellas quieren que sus aguiluchos no se acomoden demasiado a su nido. De lo contrario, nunca se atreverán a volar o a llegar a ser quienes han sido destinados a ser. Unas águilas que pueden volar bien alto. Algunos aguiluchos de pronto no quieren hacer el esfuerzo y algunos incluso se acostumbran a estar en el nido llenos de espinas. Es por eso que algunas veces las mamás les tienen que dar un empujoncito. Y dice que los lleva hasta el borde del nido y los empuja para hacerlos volar. Pero ella aún los vigila. Y si alguno de ellos se sale del nido, o sea, se cae, ella los recoge y los vuelve a llevar al nido hasta que estén listos para otro empujoncito. ¿Qué pensarías tú si fueras un aguilucho y de pronto ves a tu mamá que te pone espinas en el nido o te empuja de tu nido para que te caigas? ¿Pensarías mal de ella? Quiero que pienses en eso por un tiempo. Y hoy quiero comenzar el devocional con una pregunta que alguien me hizo hace aproximadamente 2 semanas. Ella me escribió estas palabras exactamente. Te lo digo como me las escribió. Dialín, en relación con Dios, ¿cómo tú lidias con las dudas? Hay veces que mi espíritu busca a Dios, pero en otras tengo dudas. Una pregunta creo que bien genuina, de una persona a la que estimo mucho y le doy gracias a Dios por ponerla en mi camino. Quiero que pienses en lo que ella me preguntó y de pronto te harás otras preguntas. ¿Has tenido dudas de que Dios está ahí para ti? ¿Te has preguntado si de pronto es real? ¿Alguna vez le has suplicado que sane a alguien y ese familiar muere? Me imagino que hay muchas personas que de pronto me están escuchando y han perdido personas por la pandemia o en accidentes o o en enfermedades o en cosas que tú dices, ¿por qué Dios ha permitido eso? Quizás hay algunos que se sientan que Dios lo ha abandonado. Has orado y clamado, has llorado, has derramado todo tu ser y no tienes una respuesta. ¿Alguna vez en medio del dolor o de la angustia o de la desesperación has dudado de su amor? ¿Cómo haces cuando tienes dudas? ¿Qué es lo que haces? Déjame decirte algo, como le dije a ella. Si has sentido o has tenido duda alguna vez, lo primero que te digo es, no estás solo. Todos alguna vez hemos pasado por eso. En Marcos 9 hay una historia que no es la que les quiero tratar hoy, pero cuentan que había un hombre que tenía un hijo atormentado gravemente por los demonios. Y era desde pequeño. Y según cuenta la Biblia, el demonio le hacía que se tirara en el agua o en el fuego porque él quería matarlo. Y Jesús le pregunta algo clave a este hombre. Jesús le dice, ¿crees? Como queriendo decirle, ¿confías en mí? Y Jesús le aclara algo más. Jesús le dice, para el que cree, todo es posible. Fíjense la clave aquí.
Jesús le pregunta primero si cree y luego le afirma antes de escuchar lo que el hombre le va a contestar, que para el que cree, todo le es posible. Pero me encanta ese hombre, porque ese hombre le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hay veces que creemos, pero en momentos de desesperación dudamos. Este hombre le dice a Jesús que él cree. Él vino hacia Jesús. Él sabía que Jesús lo podía sanar al hijo. Este hombre es sincero con Jesús. Dios sabe todo de nosotros. Recuerden, Él estuvo como hombres aquí entre nosotros. Y Él, incluso en momentos difíciles, también le preguntó al Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero hoy te quiero llevar al Salmo 22. Y el salmista tuvo dudas. Y les voy a leer el Salmo 22, versículos del 1 al 2. Y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Acaso te puedes identificar con esas palabras? ¿Acaso te puedes identificar con estas cosas que el salmista decía? Cuando clamas de día y de noche y parece que el Señor no está ahí o no te responde. Si sigues leyendo el Salmo 22, de pronto hasta los versículos 4 y 5, te das cuenta que el salmista, en este caso el rey David, continúa diciendo: en ti confiaron nuestros padres y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Me encanta ver cómo él sabía que había que confiar en Dios. Él sabía la historia de su pueblo. Él sabía cómo sus padres habían confiado en Jehová y no habían sido avergonzados. Pero él a la misma vez se sentía rodeado. Recuerden, de pronto él estaba escondido en cuevas, con miedo, con hambre, con sed, rodeado de personas que querían matarlo. Si se recuerdan, el rey Saúl lo estaba buscando para matarlo. Y miren cómo el salmista dice en el versículo del 13 al 18. Él empieza a decir, no se los voy a leer, él empieza a decir cómo él se sentía rodeado, cómo se sentía que habían leones rugiendo alrededor de él, que querían devorarlo. O sea, él tenía miedo. Él habla cómo se podía contar todos sus huesos y su boca y su lengua estaban secas. O sea, de pronto él tenía hambre. O quizás con toda esta angustia se le había quitado el hambre. Él habla que su corazón era como cera que se derrite. O sea, se emblandecía, se estaba derritiendo. Este hombre en verdad le estaba pasando mal. En el versículo 6 él se describe él mismo como gusano. Y en el medio de todo eso, en medio de toda esa angustia, habían personas que incluso echaban suerte sobre él. O sea, estaban jugándose la vida de él. De pronto hablaban de él. Y vemos que en el versículo 19, él dice: mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Apresúrate. ¿Cuántas veces en la angustia queremos que el Señor se apresure? Que el tiempo pase rápido. David no había hecho nada para estar en esa situación. Él no había hecho absolutamente nada malo. Él era un compositor de canciones para Dios. Él adoraba al Señor mientras era un simple pastor de ovejas. Él entre todos sus hermanos había sido escogido por Dios. Y a través del profeta Samuel, se puede leer la historia en Primera de Samuel, había sido ungido con aceite. ¿Y qué quiere decir la palabra ungido? Ungido es alguien escogido, elegido, para hacer algo diferente. Es como una bendición, una preparación que se le daban en aquel tiempo para hacer una tarea que tenía que ver algo para Dios. Era como queriéndole decir a la persona: Dios está contigo. Por ejemplo, los sacerdotes eran ungidos antes de entrar al sacerdocio. Los reyes, como el rey David, Saúl antes que él, fueron ungidos antes de comenzar esa tarea especial para el reino. En este caso,
David iba a ser el rey de Israel, el líder, un guerrero defensor de su pueblo. En fin, David sabía que él sería el próximo rey, pero su nido había sido lleno de espinitas para que él se convirtiera en quien tenía que llegar a ser. Él estaba pasando por un momento oscuro. Él tenía que prepararse para levantar el vuelo. Segundo, él tenía que aprender, crecer, buscar de Dios. Recuerden, para llegar a ser el defensor y el líder que tenía que ser, él tenía que convertirse en un guerrero. Pero mientras él estaba atravesando por ese proceso, él no lo sabía y tuvo dudas de Dios. Entonces, todos vemos que el Señor estaba obrando para bien, pero lo sabemos porque nos leemos la historia. Y déjame decirte algo, Dios sabe, porque incluso Jesús, cuando estuvo entre nosotros y habitó entre nosotros en forma humana, en muchos de los evangelios, por ejemplo, yo le puedo leer Mateo 27:46, cuando Jesús fue a la muerte, estaba allí muriendo, Jesús dice que alrededor de la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí Jesús, en la cruz del Calvario, cuando fue separado del Padre, cuando el Padre aparentemente le dio la espalda a Jesús, porque Él en ese momento cargaba con todos nuestros pecados. Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Aún Jesús conociendo a qué había venido al mundo. En su parte humana dijo, ¿por qué me has abandonado? Entonces es normal que tengamos preguntas, es normal que a veces dudemos, pero hagamos como David. Entendió que Jesús había estado ahí para otros momentos y que Dios nunca había abandonado a su pueblo y que Él era su fortaleza. No será avergonzado aquel cuya confianza en Dios persevera. Y te quiero dejar con esto hoy. Isaías 40 del 30 al 31 y dice así: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. Aprovecha las espinitas. Aprovecha cada momento, porque en ese momento de espinas, de dolor, aprovecha buscar al Señor. Una vez leí algo que no le puedo dar crédito al autor porque no sé quién lo hizo, pero decía algo así: la fe no hace las cosas fáciles, pero sí las hace posibles. No es lo mismo pasar un dolor, un sufrimiento con Dios que sin Él, porque con Él te dará fuerzas y podrás volar y hacer como las águilas. Que Dios te bendiga, te proteja y te cuide. Shalom.